En el anterior video has visto cómo hemos creado la conexión para conectarnos a la base de datos, creando un archivo conexión y guardándolo en la carpeta includes, donde hemos definido las variables como servidor, usuario y clave de base de datos, donde servidor es el localhost, usuario root, la clave que es vacío, y la base de datos que es agenda. Y todo eso creamos un método para conectarnos a la base de datos usando las funciones MySQL connect y MySQL selectdb. Y por último retornamos la variable en este archivo aquí que hemos creado procesar para probar si la conexión ha sido satisfactoria. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear el proceso de subida del archivo CSV y guardar y obtener los datos del archivo Excel y guardarla en la tabla datos de la base de datos agenda. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a codear, o mejor dicho voy a codear el siguiente código. Primero lo que voy a hacer es, crear una condición. Voy a utilizar la función str, donde, yo tengo ya instalado ya el snippet de PHP del Sublime, donde me indica dos parámetros. Primero la cadena string, que en este caso es que es lo que se va a capturar en este caso lo que es para capturar el nombre del archivo. En este caso vamos a utilizar la función files. Ponemos el archivo CSV, luego ponemos como arreglo name. ¿Y dónde va a empezar? Bueno, yo tengo ya un ejemplo acá, lo voy a copiar. O sea, empieza desde, vamos a extraer desde el valor 3, donde esto le voy a igualar a la extensión, que en este caso va a ser CSV. Bien, una vez creado la condición, el if, vamos a ya crear dentro de ese if las condiciones que va a cumplir si lo que se va a extraer del archivo CSV, o sea, el nombre del archivo, el archivo Excel, va a contener extensión CSV. Entonces ya he explicado esa parte, vamos a continuar. Lo que voy a hacer, voy a crear la carpeta que se llama fecha, igual a date, donde voy a poner como parámetros el año, mes y día. Luego voy a colocar la carpeta. La carpeta, voy a intentar el código. La carpeta que la llamé por defecto, que he creado, mejor dicho, se llama tmp excel. Con una barra. Por último voy a crear en la variable n archivo, o sea, el nombre del archivo. En este caso yo lo voy a concatenar utilizando la variable fecha. Concateno con puntos y captura el nombre del archivo, que en este caso del archivo CSV. Bueno, yo lo había creado como nombre aquí. Le puse input type file, en el campo del input, nombre tiene archivo CSV. Ok. Por último voy a colocar la función move upload file. Bien, aquí me muestra ya los parámetros que tiene esta función. Primero tiene el nombre del archivo y el destino donde se va a guardar. Ok. Aquí te muestro la función que está en el manual de PHP si buscamos, donde me indica el nombre, donde me indica el file name, el nombre del archivo, el destino donde se va a subir el archivo movido. En este caso, yo voy a colocar el nombre del archivo, que es tmp name. ¿Por qué el tmp-name y no este de aquí? Porque tengo que guardar tengo que subir al momento de subir el archivo, se tiene que guardar
en un servidor temporal. O sea, en este caso, en ese caso ya sea en un hosting virtual, o bueno, en cualquier hosting, o en un servidor remoto, o en el localhost. Bueno, en este caso estoy trabajando todo en modo local, y vamos a guardar el archivo temporal, que lo voy a llamar tmp name, ya que si pongo el nombre, bueno, no se va a poder guardar el nombre. Bien, entonces vamos a poner también el archivo destino, o sea, la carpeta y el archivo donde se va a mover, bueno, ya de una vez ya el archivo que se va a subir. Copiamos la variable que se ha creado que se llama carpeta, luego la variable en archivo, nombre de archivo. Bueno, y ya una vez teniendo esto, vamos a probarlo en nuestro servidor. A ver. Pero antes de probarlo, vamos a modificar el JavaScript de aquí para que surja cambios. Lo que voy a poner es un document get element by id. Yo estoy poniendo el by id porque para que ya realice el proceso de subida, que en este caso es frm subir ccb. .action, vamos a poner procesar.php, y luego todo esto voy a copiar esta sintaxis: document get element by id frm subir ccb.submit. Lo que estoy haciendo es primero crear un DOM, es un DOM JavaScript. Lo primero indico el documento que va a estar, el documento que va a tener un elemento ID, que en este caso es el formulario frm subir ccb, donde le indico la acción que redirija al archivo procesar. Una vez que redirija al archivo procesar, que haga el envío de datos utilizando la función submit. Entonces ya vamos a refrescar nuestro archivo. Vamos a subir el archivo que es de prueba. Aún no vamos a guardar todavía en la base de datos. Damos clic en enviar archivo. Bueno, ya sea, bueno, por lo veo sí está subiendo. Vamos a revisar nuestra carpeta tmp excel. Sí, bueno, está subiendo. Aquí, como lo ven, he concatenado la fecha con el guión y el nombre del archivo, que es agenda. Bien, entonces una vez explicada la primera parte, te voy a explicar ahora la segunda parte de cómo ya obtener los datos, o sea, el archivo Excel, y guardarlos en la tabla. Para eso primero vamos a utilizar una función. Una función para que abra el archivo y luego lo lea, y luego al final, una vez leído, lo cierre. En este caso vamos a utilizar la función que es fopen. Pues para eso vamos a crear nuestro archivo fp, es igual a fopen, donde acá me pregunta como parámetros el nombre del archivo y el modo. A ver, si nos dirigimos acá a nuestro ejemplo, al tutorial de PHP. Acá pregunta el fopen que abre un archivo, un URL. En este caso se va a abrir un archivo donde está alojada la carpeta. Acá como ejemplo tenemos que acá está indicando la ruta y lo está poniendo R, que es el mode. El mode quiere decir que especifica el tipo de acceso que se necesita por el flujo. O sea, es decir, que al momento de que abra el archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer, lo va a escribir, va a hacer lectura-escritura, pero en este caso lo que va a hacer va a leer el archivo, y una vez leer el archivo obtenemos los datos. Bien, entonces vamos a indicar el nombre del archivo donde se encuentra. Bueno, en este caso lo he almacenado en la carpeta, dentro de la carpeta tmp-excel, y el nombre del archivo, que es agenda. Copiamos esto, control C, control V, y el node, bueno, en este caso va a ser de R, que es read, que en español significa lectura. Luego de eso vamos a hacer un bucle donde primero vamos a obtener los datos del archivo, y luego que haga el proceso. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar un bucle while,
donde primero declaro la variable data igual a fgetccb. Vamos a ver qué significa fgetccb. Dice, obtiene una línea de un puntero a un fichero y la analiza en busca de campos SB. O sea, es decir, que al momento de que lea ya el archivo haciendo el bucle while, va a leer cada línea, cada archivo, como está aquí en el Excel. Lo que va a leer es todo esto. Todo esto lo va a leer línea por línea en el puntero, línea por línea, fila por fila, y todo esto se va a registrar a la base de datos. Bien, entonces vamos a colocar esta opción. Lo que he creado, bueno, fgetccb, almacenado como parámetro fp, ponemos, bueno, como parámetro 1000, estamos sin comillas, coma, y lo vamos a delimitar con comas. La razón que hice esto es para ya, cuando ya se quiera ya realizar el proceso ya de subida y que lea el archivo también, que lo separe por comas. Aquí está como el ejemplo. Aquí lo que he hecho, bueno, es datos, en este caso es data, fgetccb, el gestor, bueno, en este caso es el archivo donde está subiendo, que es 1000, bueno, ya el delimitador del tiempo límite, el tiempo que se va a subir, y luego lo separa en comas. Una vez realizado esto, ya realizo ya dentro de ese bucle while, voy a realizar el proceso de subida. Pero antes de realizar el proceso de subida, voy a aclararte algo. Lo que se va a subir es todo lo que está dentro de aquí, lo que estoy subrayando, o sea, estos datos, más no el encabezado de los títulos. Ahora, ¿cómo realizar para que no suba los encabezados de los títulos? Fácil. Primero voy a crear una variable, acá desde el inicio, row, igual a 1. Luego, dentro del if, voy a crear una condición. Si row es diferente a 1, o sea, en la primera columna, entonces lo que va a hacer es va a registrar. Acabo de poner como comentario, si la línea es diferente a 1, que no registre los títulos en la tabla. Ya una vez realizado esto, preguntamos dentro del if row, vamos a hacer voy a realizar el proceso del transact SQL para insertar. Entonces declaro la variable SQL insertar, o SQL archivo mejor, donde acá coloco ya la sintaxis de insertar, inserinto, nuestra tabla se llama datos, y ponemos los siguientes campos. Los campos son nombres, apellidos, dirección, celular y por último email. Voy a borrar estas comillas que me han generado en el phpMyAdmin. Es con comas, no es con punto, bueno, me equivoqué al escribir. Ya. Luego esto vamos a repetir la misma variable, pero en este caso lo vamos a concatenar. Values. Aquí vamos a explicar un detalle. Cuando he creado la variable data, lo único que he hecho es haciendo el bucle, crear la variable data. Coloco la función fgetccb para que me abra el archivo, lea cada puntero, en este caso cada fila dentro del Excel,
y los separa en comas. Y como ya le está separando, lo que vamos a hacer es vamos a realizar un arreglo, como el de aquí, como este ejemplo de acá. Lo que estoy haciendo ya es hacer un for, en este caso está haciendo un for. Voy a obtener los datos C, pero ya sería bueno de todos. Pues. En este caso voy a poner acá la variable data, lo voy a hacer como un arreglo. El arreglo va a empezar con un índice 0. Pues. ¿Por qué? Porque ya el índice es lo que está iniciando el array y lo que está terminando. Acá inicia el índice 0, 1, 2, 3, 4. Entonces hago el mismo procedimiento, voy a copiar data 1, data 2, data 3, data 4. Bien, por último vamos a crear la función MySQL. A ver. No, vamos a crear la respuesta del archivo. Vamos a crear la variable respuesta del archivo que es igual a MySQL query. En este caso es SQL archivo. Y le vamos a decir que si hay un error, ordigue MySQL error. Donde coloco como parámetro dentro de MySQL error la variable cnf, que es si es que hay un error en el momento de la conexión de la base de datos. Luego, por último, como he creado la variable data, como he creado la variable row, ahora para que inicie, acá tengo que aumentarle ya un contador. El contador es para que ya cuente cuántas filas está registrando. Entonces pongo row más. Bien, entonces ya vamos a terminar esa parte. Una vez he revisado esto, tiene que ser dentro de row, perdón, lapsus. Ok, luego de esto vamos a poner fclose, vamos a cerrar el archivo que es fp. Y por último vamos a poner como mensaje que diga, luego copiaré. La importación del archivo ha sido exitosa. Pero se nos olvidó un detalle. Una vez realizado esto de aquí, voy a hacer una condición. O sea, dentro del if row, if si la variable SQL archivo es diferente a lo que se hizo, o sea, si hay un error, que muestra un mensaje diciendo, lo copio, hubo un problema en el momento de importar el archivo, por favor vuelva a intentarlo. Entonces creo luego la función exit para ya terminar el proceso de inicio y fin de la condición. Bien, entonces una vez realizado esto, también voy a poner acá la función exit para ya dar fin al código que se ha terminado. Bien, entonces una vez realizado ya el cambio, voy a borrar el archivo Excel, luego voy a vaciar la data. No hay nada, entonces ya lo voy a hacer. Entonces ya vamos a realizar el proceso de subir el archivo y luego que obtenga los datos y que lo guarde en la tabla. Bien, entonces indicamos el archivo que es, en este caso es agenda, damos clic en enviar archivo. Vamos a ver qué error hay, a ver. Ya me faltó en el MySQL query declarar la variable de conexión, bueno, ya que la sintaxis es distinta a la anterior librería MySQL query. Vamos a revisar nuevamente, bueno, ya había subido, lo borré, a ver, ya no subió nada, entonces nuevamente vamos al inicio, vamos a refrescar.
seleccionamos, buscamos el archivo, ya una vez seleccionado damos clic al botón enviar archivo. Entonces ahí ya muestra el mensaje que la importación del archivo CSV se subió satisfactoriamente. Bien, entonces vamos a revisar nuestra tabla. Damos clic a nuestra tabla de datos de la base de datos agenda. ¿Y ves? Ya se han registrado los datos que están dentro del Excel de aquí. Ahora, ¿por qué no se han registrado los encabezados? Fácil. Como te expliqué hace un momento, primero he creado la variable row igual a 1, bueno, para que sea un contador. Y luego pregunto si la línea es diferente a 1, o sea, si la variable row es diferente a 1, que no registre los títulos en la tabla, o sea, los títulos son el encabezado en la tabla datos. Bien, entonces ya en este video has visto cómo hacer registrados los datos obteniendo del archivo Excel, y se ha registrado esto en nuestra base de datos. En el próximo y último video ya te voy a explicar cómo realizar este proceso, pero sin necesidad de refrescar la página, usando el método Ajax y con jQuery y con una nueva función de JavaScript.